Gracias de nuevo, presidente. Con esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, señorías, ustedes tendrán la oportunidad de dar por buena o mala la gestión de una consejera de este Gobierno, la de Desarrollo Rural. Y también tienen la oportunidad de ofrecer a los asturianos la certidumbre de que en esta Junta General los acuerdos que se firman se deben de cumplir o son papel mojado o son el bien queda de un momento para algunas fuerzas políticas que lo firmaron. Para nosotros no son papel mojado. Y como no queremos que sean papel mojado, por eso, además de decidir si su gestión es buena o mala, yo ya les adelanto, creo que es mala, queremos que se cumpla también el acuerdo del año 2005 con estos trabajadores, que saludo, creo están en mi despacho de esta Junta General, de los que la consejera se ha burlado literalmente. El Grupo Parlamentario Popular lo firmó hace 12 años, como el de Izquierda Unida o el socialista, y les aseguro que quien les habla no estaba en esta Junta General. Pero vaya por delante que este grupo parlamentario considera que los acuerdos, y voy más allá, firmados o no, son para cumplirlos. Y voy más allá cuando digo que estos acuerdos suponen o han supuesto en su momento un instrumento que ponía fin a una huelga de trabajadores. Por lo tanto, acuerdos con más peso, si cabe, en las razones para ratificar estos acuerdos, para ratificar que los acuerdos son para cumplirlos. El Grupo Parlamentario Popular es la segunda vez, no sé si es la segunda o la tercera, creo que es la segunda, que trae a esta Cámara la reprobación de esta consejera. Nosotros ya venimos con el segundo vaso lleno, rebosado. Otros, no sé si todavía se les habrá llenado el primero. Yo poco les puedo decir que no sepan y que no conozcan sobre cuál ha sido la gestión a lo largo de estos años y, en particular, que nos trae aquí sobre el conflicto de los veterinarios despedidos por Traxa. Me referiré, en primer lugar, a este conflicto. Historia, ya lo he dicho la semana pasada, de una hipocresía, historia de una mentira a todos, a los trabajadores, a los grupos y a esta Junta General. La consejera lo podía haber hecho como se le instaba, como se le decía, de todos los grupos. Podrían estar desarrollando estos trabajadores unas funciones a través del SERPA y siguen 15 meses en expectativa de destino. Y la consejera no puede venir a esta Junta General a escudarse ni en reformas laborales ni en sentencias judiciales que, por cierto, le dan la razón a las empresas que actuaron en ese momento con el ERE. No, es una falacia más de esta consejera. Han intentado poner de escudo ante la opinión pública a la empresa Traxa pensando que no íbamos a llegar al fondo del problema. Y en el Grupo Parlamentario Popular no tenemos la costumbre de echarnos para atrás. ¿Traxa tiene su responsabilidad? ¿Era el ERE innecesario? Pues sí, seguramente sí. Pero la consejera tiene la suya, que es el incumplimiento de un acuerdo de hace 12 años. El acuerdo es del 7 de junio de 2005 y es del que este Gobierno se ha olvidado o no ha querido cumplir. El colmo es que la semana pasada ya culpase a la oposición de esta situación y lo que le pedimos es que cumpla el acuerdo y no a medias y de mala manera. Me he referido a este, entiendo, grave problema de incumplimiento de acuerdo de esta Junta General por parte de los grupos en relación a los veterinarios que están ahora mismo despedidos. Pero es la gota que, como decía al principio, colma nuestro segundo vaso en el Grupo Parlamentario Popular. ¿Con qué ha llenado los vasos de ineficacia y de ineficiencia su gestión? Podría estar aquí hasta las 2 de la tarde, seguramente, pero voy a enumerar 9 cuestiones que sumadas a la que he referido serían 10. Por ejemplo, 1. Jabalí. Bueno, es la tira y afloja de todas las semanas y todos los días casi en un medio de comunicación. Esta consejera ha conseguido, como en los circos,
el más difícil todavía. Las reservas regionales que gestiona la consejería se vacían de caza y los jabalíes se abaten en las ciudades. Esa es la realidad de una gestión, dicho, rápida y para que todo el mundo lo entienda. Las reservas regionales se quedan sin jabalíes y las ciudades se llenan de jabalíes. Esa es la gestión. Clara incapacidad política. 2. Lobo. Cada día más ataques en zonas donde ni estaba ni se lo esperaba. Cada día a 20 metros, a 10 metros, los metros cada vez son menores a los núcleos de población. Clara incompetencia política. 3. Espacios naturales. Restricciones que ha impuesto, decretazos que ha impuesto por toda Asturias esta consejería, que no hacen más, además, que restricciones ratificadas por sentencias judiciales que no hacen más que evidenciar el espíritu intervencionista de esta consejería y de este Gobierno. Clara torpeza política. Sanidad animal. Algunos dirán que ya somos libres de brucelosis. No nos engañemos. Ha puesto esta consejera en jaque la sanidad animal de la cabaña ganadera asturiana. El año 2016, más del 90% de los animales sacrificados por tuberculosis no se les aisló el germen causante de la enfermedad. Falsos positivos. Mala sanidad animal. Abuso por parte de esta consejería. Quinto, por poner otro ejemplo, Xerida. Se está dejando morir el Xerida, cuando la investigación agroalimentaria debería destacar para impulsar el sector primario. Los problemas con el personal crónicos, al menos desde hace años. Clara estrechez política. Sexto, dirán que voy al detalle, pero la polilla y el avispón. Tenemos dos problemas en Asturias preocupantes porque esta consejera y esta consejería ni están ni se le espera. ¿Cómo es posible que en Galicia, donde aparece la polilla de la patata, esté controlada desde hace 2 años y en 15 días o en un mes la polilla ya esté en un centro de Asturias? ¿Por qué? Sí, claro, claro que sí. O el avispón en toda Asturias, problema ecológico importante y de producción para el tema de la miel. ¿Por qué? Porque ni se tomaron en serio, ni hubo protocolos en serio, ni hubo, decisión política para atajar los problemas. Clara dejadez política. 7. El tema forestal. Bueno, hemos aprobado una ley, pero hay que recordar que esta consejera y su equipo han estado intentando torpedear desde la consejería que este Parlamento aprobase una ley para evitar los acotamientos. Lo han hecho con escritos, con informes a la carta, convocando consejos que no convocaba en años. Y mientras, en este periodo de tiempo, hasta que se ha aprobado, mientras ha acelerado los acotamientos y las sanciones. Clara rebeldía política. Incendios. No hay ni plan de inversiones serio y ambicioso para la limpieza y conservación de nuestros montes. Eso por una parte. Y por otra parte, la propiedad, pilar básico para el desarrollo de actuaciones en nuestros bosques, sigue como siempre, sin actuaciones. Clara inacción política. 9. Gestión de las ayudas al medio rural. Tarde y mal. Y, sobre todo, ha cargado a los ganaderos los fallos que en su departamento se han producido. Además, se ha anunciado recientemente una sanción por el coeficiente de admisibilidad de pastos de 2.800.000 euros. Clara impericia política. 10. Termino como he empezado. Es inaceptable que este Gobierno y esta consejería haya echado a pique un acuerdo de todas las fuerzas políticas hace 12 años. Nada hizo para remediar esta iniciativa. Acabo, presidente. Al menos a este grupo parlamentario no se ha dirigido desde el jueves pasado que le hemos propuesto o le hemos dicho arregle esto. Y a los trabajadores tampoco. No sé lo que decidirá esta Junta General que se merece políticamente la consejera de Desarrollo Rural, pero sé lo que no se merecen miles de asturianos que viven en el medio rural. Lo que no se merecen es la gestión de esta consejera y todos sus señorías conocen los datos objetivos de la misma.
Por tanto, no les voy a decir que voten en conciencia, voten lo que saben, y eso creo que es lo que ha hecho esta consejera a lo largo de todo este año. Muchas gracias.